tardes a todos, a todas. Bueno, hoy nos encontramos en un momento muy especial, acá junto con la subsecretaria de Educación, con Marcela, para darle la bienvenida virtual a La Pampa a Rebeca Anijovic. Rebeca es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, docente de posgrado de Escuelas de Educación de la Universidad de San Andrés, directora del Profesorado Universitario de la Universidad de San Andrés, asesora pedagógica de escuelas de Chile, Colombia, Uruguay y Brasil, directora del proyecto UBACIT, es formadora de docente de todos los niveles educativos en temas de evaluación de los aprendizajes, enseñanza, trabajos en aulas heterogéneas y práctica reflexiva. Es coautora de Una introducción a la enseñanza para la diversidad, el trabajo en aulas heterogéneas, del 2004, del Fondo de Cultura Económica, Estrategias de enseñanza, en el 2009, de AIKE, Transitar la formación pedagógica, en el 2009, de Paidós, La evaluación significativa, en el 2010, de Paidós, Evaluar para aprender, 2011, de AIKE, Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, 2014, Paidós, La práctica como eje de la formación, 2014, EUDEVA, La evaluación como oportunidad, 2017, Paidós, El sentido de la escuela secundaria, del 2020, de Paidós, dirige tesis de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires y San Andrés, es miembro de consejos consultivos de revistas nacionales e internacionales, es jurado de tesis de grado y posgrado en universidades nacionales. Bien, este es un abreviado, por supuesto, del currículum tan amplio que tiene Rebeca y, por supuesto, todos hemos tenido acercamiento a su obra y a sus ideas y por eso la tenemos hoy nuevamente en La Pampa, esta vez de manera virtual. Ella ya en el 2012 había estado trabajando sobre el tema de rúbricas con nosotros y nuevamente contamos con ella para poder avanzar en lo que hemos empezado a transitar un poco a causa de y durante la pandemia, que tiene que ver con las grillas de apreciación que fueron construyendo las distintas escuelas de todos los niveles y modalidades, como para poder ir dando una pista, digamos, de cómo iba el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo también podíamos dar cuenta de cuán cerca de la evaluación auténtica estábamos, sobre todo en un espacio como el que me compete más a mí por ahí, que es la escuela técnica. A partir de ahí, entonces, es que comenzamos a pensar en la idea de contar con su presencia ahora y que tendrá continuidad en febrero, como para poder acompañarnos, en la construcción de rúbricas, poder hablar un poco de la retroalimentación formativa y pensar en conjunto este camino que se inició con la pandemia. Marcela. Simplemente saludar a Rebeca, agradecer a todos los colegas que se están conectando. Es un placer, esta es la charla número 17 que hacemos de manera virtual en nuestra provincia, que como decía Gladys, lo trajo la pandemia, pero es la manera de poder acercarnos, de retroalimentarnos también nosotros en nuestra práctica docente, así que no robar más tiempo y escuchar a la especialista. Muchísimas gracias, Rebeca, por acompañarnos en este espacio y por seguir acompañándonos a partir del mes de febrero. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y es verdad que es un regreso virtual a La Pampa, así que muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a compartir una pantalla para que
podamos ir siguiendo juntos digamos, esta idea de las rúbricas, que quiero ponerla en un contexto, porque hay mucha conversación de fondo alrededor de las rúbricas, y yo quisiera en principio entenderlas conceptualmente desde el sentido más profundo que tiene el transparentar los criterios de evaluación y pensar en una evaluación más democrática y no mirarla solo de la perspectiva técnica, ¿no? Que es lo que muchas veces sucede cuando hay algún instrumento que nos parece interesante, apropiado. Siempre el riesgo es que terminemos utilizándolo de una manera técnica donde perdamos el sentido que tiene. Y eso es lo que voy a intentar un poco recuperar en el día de hoy, y en febrero pensar sí en aspectos más instrumentales para poder trabajar y diseñar y realizar rúbricas, ¿no? Entonces, quiero retomar un poquito algo muy breve, pero de la historia de las rúbricas. La historia viene de la mano de Heidi Andrade, que publicó un artículo en el año 2000, donde ella discutía fuertemente la idea de que no se pueden mantener más ocultos los criterios de evaluación. Esta idea que de alguna manera la evaluación formativa, el enfoque de evaluar para aprender, venía retomando, pero ella fuertemente toma la idea de no tener más ocultos los criterios de evaluación. Y este es un poco el inicio, y ella allí hace una propuesta muy concreta del diseño de rúbricas, pero partiendo de la idea de criterios públicos, compartidos, y ella avanza algo hace, 20 años atrás, y todavía es bien incipiente. Ella dice que esos criterios hay que construirlos con los estudiantes. O sea, este es el origen de la propuesta. Y entonces nosotros hemos visto a partir de este primer artículo experiencias mucho más de uso de rúbricas que de construcción conjunta con los estudiantes, ¿no? Esto es lo que vemos cotidianamente en las aulas. Pero sí aparece fuertemente esta idea de transparentar, de dejar de tener ocultos esos criterios de evaluación. No sé si ustedes recordarán, pero en mi época de ir aquí a la escuela, sobre todo a la escuela secundaria, en la escuela normal, aquí en la ciudad de Buenos Aires, los profesores usaban una libreta donde estaba todo nuestro listado, y estaba lleno de puntitos, marquitas, crucecitas de colores, ¿no? Y nosotros, me acuerdo que con mis compañeras tratábamos de identificar, era casi como un juego, a qué correspondía cada marquita, ¿no? Y uno, por supuesto, en ese momento, yo no le atribuía ningún significado particular, pero hoy mirándolo uno podría decir, estábamos tratando en realidad de identificar qué le importaba mirar al profesor de nuestros aprendizajes, ¿no? Y qué simbolizaba tener 2 puntitos verdes, 2 rojos, 1 amarillo. Bueno, esta idea de ir descubriendo efectivamente lo que estaba oculto. En pandemia, este año, lo que nosotros vimos con respecto al trabajo con las rúbricas es que estos criterios públicos han sido públicos en muchos casos, no solo para los estudiantes, sino también en muchos casos para las familias, sobre todo con los chicos más pequeños, con los de primer año de escuela secundaria, y también empezaron a ser más públicos entre los pares dentro de una institución. Tema que también Goodrich, Heidi Andrade Goodrich lo planteaba, ¿no? Esta idea de que sean públicos, conocidos por todos los actores que intervienen en un espacio institucional, pero no sucedía tampoco.
La pandemia de algún modo habilitó también esta posibilidad de compartir con los colegas, con los pares, con las familias, el tema de los criterios de evaluación. Y por supuesto esto trajo un primer gran debate, que era si es posible ponerse de acuerdo en algunos criterios de evaluación para la construcción de rúbricas, en principio entre los equipos docentes. Y aquí, como muchas discusiones alrededor de, sobre todo pensando, y el ejemplo que uno podría tomar, sobre todo en escuelas secundarias, es imaginarse a un estudiante sentado solo en su casa recibiendo, por ejemplo, 13 rúbricas diferentes de 13 profesores diferentes, ¿no? Y en soledad en su casa, porque esto es distinto si sucede en presencialidad, en la propia institución. Entonces, aparece, digamos, una línea, a mi gusto, muy interesante, que es discutir y ponerse de acuerdo con algunos criterios de evaluación, y hemos visto experiencias bien interesantes donde se han acordado, por ejemplo, para una rúbrica, 3 criterios de evaluación comunes a muchas materias y 3 propios de ese área disciplinar, ¿no? Y entonces esto, uno ya no piensa que el estudiante recibe 13 rúbricas diferentes, sino empiezan a aparecer algunos criterios que se comparten en distintas rúbricas, entendiendo que hay capacidades que son compartidas. Por ejemplo, la capacidad de comunicar ideas. Uno diría, bueno, ¿qué materia no quiere tener ese criterio de evaluación? Entonces, ¿por qué ese criterio no puede ser compartido? Bueno, trabajar en equipo, trabajar con otros. Bueno, me parece que eso es algo que también la pandemia permitió, legitimó, habilitó esta posibilidad, por supuesto por tener por ahí más tiempo de reuniones, el no tener que viajar hizo que haya muchos más encuentros, por supuesto que virtuales, y permitió ponerse de acuerdo. También la idea de la rúbrica viene de la mano de varios conceptos. Uno de ellos es la idea de la metacognición, el desarrollo de las capacidades vinculadas al aprender, del concepto de hacer visible el aprendizaje y de la búsqueda de un estudiante autónomo. Digamos, si uno tiene que tomar marcos teóricos que permitan entender dónde se inserta entonces la rúbrica como instrumento de evaluación, lo tenemos primero desde la perspectiva de la metacognición, ¿no? Esta capacidad de nosotros, cada uno de nosotros como estudiantes, saber lo que sabemos, lo que no sabemos, de planificar y organizar nuestros procesos de aprendizaje, de elegir estrategias, de darnos cuenta cuando una estrategia no nos funciona, de poder dar cuenta de cuánto estamos avanzando, cuánto estamos logrando, que tiene que ver con las habilidades del aprender y que si hay algo entre muchísimas cosas que aprendimos o que nos dimos cuenta durante la pandemia, es que esta es una deuda importante con los estudiantes, ¿no? El desarrollo de las habilidades metacognitivas que aparecen en general en los diseños curriculares, aparecen en los proyectos institucionales, pero nunca hay tiempo, porque siempre hay que calificar y entonces correr detrás de la nota o correr detrás de largos programas de contenidos no dan tiempo a estas habilidades metacognitivas que claramente nos van a llevar al estudiante autónomo, y que sobre eso también tenemos mucho escrito y entiendo que poco avanzado desde la perspectiva de una práctica profunda y sistemática, ¿no? Entonces, estas prácticas metacognitivas de alguna manera nos hacen pensar cómo hacer visible el pensamiento, cómo hacer visible el cómo del aprendizaje, no solamente el qué, con miras, con el propósito de llegar a la idea de un estudiante autónomo, ¿no? Déjenme un minutito
decirles algo más de la autonomía, porque cuando nosotros miramos el concepto de evaluación formativa, que es el que de alguna manera gobernó nuestras prácticas de evaluación este año, el propósito, diría, último en términos de horizonte, no por importancia, es justamente el de cómo logramos un estudiante autónomo que sea capaz de darse cuenta, sí, que venga un adulto y le diga, como en el caso de los docentes, tu trabajo está bien, está mal, salir de esa pregunta constante del estudiante, si lo que hizo está bien o está mal, y poder él darse cuenta y poder tomar decisiones en términos de ser dueño de sus propios aprendizajes y obviamente de la evaluación. Y nosotros en eso reconocemos poca autonomía, reconocemos todavía mucha dependencia y mucha atribución, como en Twitel también lo plantea, esa idea de atribución causal, ¿no? Así que un estudiante, cuando uno le pregunta por qué y le fue bien en algo, por qué le fue mal, en general sus respuestas poco tienen que ver con lo que él hizo, ¿no? Me fue bien porque tuve suerte, me fue mal porque me tocó el tema más difícil, ¿no? Siempre atribuciones externas que dan cuenta del bajo nivel de autonomía que hay en términos de apropiarse, de dar cuenta, muy pendientes de la nota, de la calificación, con poco margen para apropiarse de sus procesos y dar cuenta de ellos. Entonces, en este un poquito recorrido histórico del surgimiento de las rúbricas, ¿para qué surgieron, no? Y surgieron fundamentalmente para ofrecer retroalimentación. Después, la práctica cotidiana de los docentes convirtieron a las rúbricas en un instrumento también para calificar, pero que no fue el origen de las rúbricas, sino el origen fue para ofrecer retroalimentación, para favorecer prácticas metacognitivas, para clarificar expectativas, es decir, mirando la rúbrica, un estudiante debe poder entender qué se espera de él, ¿no? A dónde tiene que llegar, qué tiene que alcanzar. Y para iniciar conversaciones, porque la rúbrica se instala, se vincula al concepto de retroalimentación, pero del concepto de retroalimentación formativa, que es dialogada. No es más la retroalimentación unidireccional, donde yo le digo al estudiante algo que está bien o algo que está mal, sino justamente es un inicio de una conversación donde vamos construyendo en un ida y vuelta esta idea de retroalimentación formativa. Esta idea de la creación de rúbricas, como les decía, nace de la necesidad de compartir los criterios, por un lado. Por otro lado, al transparentar los criterios de la evaluación, de alguna manera también se ponen de manifiesto, se explicitan lo que uno llamaría las reglas de juego, ¿no? Para sostener la coherencia entre cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se evalúa. Hay muchísima investigación mostrando muchas veces bajo rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes por causas que tienen que ver con la incoherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar. Entonces, de alguna manera, trabajar con criterios permite visibilizar los objetivos, qué estamos enseñando, para qué, cuál es el sentido, y entonces, si esos son el sentido, cuáles son los mejores modos de enseñar, y cómo hacemos coherentes esos modos de enseñar con los modos de evaluar. El ejemplo por ahí más típico que podemos ver en la práctica es el trabajo por proyectos, donde en la enseñanza se define un trabajo por proyectos, efectivamente con alta participación de los estudiantes, con un recorrido interesante de investigación, de indagación y demás, y después que termina el proyecto, escuchar a muchos docentes decir, y después voy a tomar pruebas sobre el tema del proyecto, ¿no? Como
si no alcanzara lo que se ha hecho en el modo de trabajar por proyectos para tener suficientes evidencias de aprendizaje y de comprensión por parte de los estudiantes. Y por otro lado, digamos, la idea de que la rúbrica como instrumento facilita de alguna manera las conversaciones, o debería facilitar las conversaciones, los diálogos, que permitan, por un lado, ajustar los aprendizajes de los estudiantes, pero por otro lado ajustar las propuestas de enseñanza de los docentes. O sea que es un instrumento que en realidad es para los estudiantes y también para nosotros los profesores. Un problema, por eso yo les decía de la importancia de trabajar en conjunto en los equipos docentes, porque los criterios de evaluación que después nos permiten emitir juicios de valor y después nos permiten asignar calificaciones, muestran siempre una gran variabilidad entre los docentes. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con un criterio que dice que se va a considerar para evaluar la responsabilidad del estudiante, y reunimos a 4 profesores y les preguntamos qué mirarían cuando miran responsabilidad, y hay 4 respuestas diferentes. Y es lógico que sea así, pero entonces la pregunta es cómo construimos para que la variabilidad no sea tan alta, o en el caso de que sea, cómo se puede explicitar, cómo los estudiantes pueden recibir comunicación e información acerca del sentido de responsabilidad, por ejemplo,